Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto saludar y vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la reunión que podemos tener hoy noche y lo que podemos estudiar y avanzar en nuestro estudio de hebreo bíblico. Pedimos que nos ayudes a comprender y a comunicar bien de mi parte y entender y expresar y pedimos que esto sea útil para nuestro conocimiento, que tú tomes control de todo lo que hagamos hoy y que sea eh, una bendición, especialmente cuando lleguemos a ver estas cosas en las escrituras y en los versículos que se comparten en las lecciones que estamos observando. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hoy estamos comenzando el estudio de lección 71. Hemos hablado un poquito de esto, pues hemos visto parte del video juntos para hablar de qué se trata, pero hace tiempo atrás y ahora vamos a estudiarlo más a fondo. Ah, Discúlpeme que en el deber que mandé, Debbie me hizo consciente que era lección 51 y quería compartir lección 71. Entonces, espero que todos hayan visto. Sí, yo estuve pensando, debería ser 71, pero como estaba atrasada, pensé primero ponerme al día en lo último y después como de a poco ir con... es que terminé todo y ya cuando fui a hacerlo ya decía 71. Dije, sí, sí Ok, era 71, pero decía 51, se iba directo a 51. sí, sí. Ya, bueno, pero supuestamente han visto ya recién la lección y podemos hablar un poco de qué se trata. Voy a compartir mi pantalla para expresar estas cosas. Y esto de forma sencilla podemos analizar el vocabulario nuevo que hay en esta lección. Es poco, pero uno de ellos es un verbo, baja. Baja quiere decir el lloro. Se usa en todas sus formas para llorar. Y ah, vamos a aprender el verbo, pero también toca observar su conjugación y ah, especialmente su conjugación en las nuevas formas que vamos a estar comunicando en unos momentos, ¿no? También tenemos, no es un nuevo término, pero ah, se enfoca mucho en esta lección en nasácolo, o también se puede decir ah, nas, nasatá colaj, ¿no es cierto? O sea, para todas las personas, número, género, se puede ajustar esa frase. Y esto es, obviamente, es literalmente, es alzó su voz.
pero muchas veces se combina con baja, ah, para simplemente expresar que está llorando, básicamente. Alzar el voz y llorar es casi el mismo que llorar. Es una manera de expresarlo un poco más completo. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas sobre esto? Ahora vamos no, vamos al otro aquí. En lección 71 vamos a observar mucho de esto y lo hablaremos después, pero aquí tenemos, bueno, podemos decir que los verbos se clasifican en este documento según su tipo, su clase. Y el verbo baja, que aquí observamos la raíz del verbo, bet, kaf, he, se clasifica dentro de este grupo que son los verbos de tercera G. Aquí eso es lo que significa estos símbolos aquí, tercera G, es decir, la tercera consonante de la raíz es la letra G. Y aquí tenemos uno de ellos que conocemos súper bien a esta altura, es asa, uno de los primeros tres verbos que aprendimos, asa, baja, y los demás aquí, todos terminan en una G. Y por eso tienen ciertas características. ¿Por qué? Como hemos dicho, hay ciertas letras débiles y la G es una letra débil. Cuando tenemos una letra débil, suele sufrir irregularidades en la conjugación del verbo. Ah, aquí, por ejemplo, tenemos el verbo asa, aquí la lema, ¿no? Asa. Esta columna es catal. Esta columna es Vayictol. Y aquí pueden ver estos términos escritos en hebreo. Catal se escribe así y observan es con tet, no tav. Vayictol, que hemos hablado mucho, es esta forma que tiene la preformativa. Aquí tenemos la columna. Y aquí arriba son las formas de singular y se representa aquí con esta imagen de una persona y acá abajo tenemos de plural representado por varias personas en esta eh, tabla. Buenas noches, Olga. Buenas noches, pastor y hermanas, que le bendiga mil, disculpa el atraso. Ayituta. Sí, qué bueno que llegó. Ah, aquí en la esquina dice que esto es el patrón de 3G y tenemos los pronombres. Ahora, observan, muchas veces hemos puesto pronombres de primera persona arriba.
Aquí en esta tabla, tercera persona está en la primera columna. Entonces no se confundan por eso. Tenemos ani, at, ata, hi y hu. Y tiene mucho sentido hacerlo invertido así. ¿Por qué? Porque como hemos observado, esta forma es la forma principal, la forma más básica y cómo no ponerlo en la primera fila. Y en plural tenemos también lo mismo, tercera persona arriba, primero abajo, gen, gena, atem, aten y anahnu. Ahora, en Catal, todo esto es repaso. Para asa, tenemos asa, hasta y observan. Esto es irregular, ¿no es cierto? ¿Por qué es irregular? Porque aquí va una G y en esta forma la G se convierte en tav, hasta. Aquí la G se convirtió en yod, asita. Esta yod es lo que reemplaza la G y la terminación está. Asit y asiti también tienen yod en vez de la G. Y asu es plural, tercera persona masculino para gem. Y no hay G ni otra letra para representarla. Simplemente se pierde la G y se pone la terminación. Asu. Y femenino en tercera persona es igual, ¿no? Asu. No hay diferencia. Asitem, asiten y asinu tienen la yod. Ahora, con este nuevo verbo, lo que debemos entender por estas tablas es que este nuevo verbo, baja, es parte de este grupo de verbos que tienen ciertas características en común y podemos conjugar baja sabiendo la conjugación de asa, porque se conjuegan de la misma manera. Entonces, si es que solamente ponemos bet y kaf en vez de ain y sin, vamos a lograrlo. Veamos. Tenemos baja, bajta, que es lloró ella, bajita, lloraste, bajit, lloraste, femenino, bajiti, lloré. En todos estos casos solamente cambiamos las dos consonantes porque el patrón es igual. Y esto ah, supuestamente se puede hacer con todos o casi todos los verbos que terminan en G. Son los verbos de 3G que siguen todo el mismo patrón. En plural tenemos bajo, bajo, ah, begitem. Y aquí en vez de, o sea, aquí tenemos hatef patach,
porque eso es lo que requiere la Ain. La Ain no puede tener Shva. Pero si tenemos en esta posición Bet, vamos a tener la Shva. B. Begitem. Begiten. Y beginu sería la conjugación de baja. En Vayictol, para asa, tenemos Vayaas y no hay G. La G desapareció. Es la característica de este grupo de verbos. Vayaas, vataas, vataas, vataasi, vaaas. Vayaasu, vata, ahora en esta lección estamos aprendiendo estas dos formas, ¿no? Aquí vataasena, vataasena es tercera persona plural femenina para henna. Para atem, ustedes tenemos vataasu y esto es la misma forma de arriba, es igualita, pero se aplica también a segunda persona femenino. Vataasena, vosotras, y vanaas, nosotros. Lo mismo se puede hacer con baja. Será vayava, perdón, vayava. A ver, algo me parece mal ahí. Tal vez voy a abrir el documento que tengo de baja para estar seguro. Aquí está. Bueno, tal vez está correcto, solamente que tal vez no se presentó todavía en el video. Es por eso que me suena extraño. Vamos directamente a tercera. No, 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 aquí está. Tercera persona es lo que dije, ¿no? Vayevk. Vayevk será y Vatevk serán las formas. Es que está con ah, clase E en esta posición. Esa es la diferencia. Es porque tal vez por la AIN que prefiere vocales de clase A que tenemos aquí. A. Tenemos Vayevk, Vatevk y llegando acá a esta parte tenemos Vativkena y para ellos Vayivku. Son las formas que se presentan en el video. ¿Preguntas sobre lo que estoy diciendo en cuanto a baja o en cuanto a los verbos de tercera G?
¿Qué opinan? ¿Son buenas noticias o malas noticias que tenemos todo un grupo de verbos que tienen estas características? No sé si es buena o mala noticia. La única cosa es que hay que memorizar. Es lo que creo. O sea, ahora estamos, o sea, en una nueva lección y con desafíos más grandes, creo. Entonces, hasta ahora habíamos estado repasando, pero ya esta sí es una lección nueva y que tiene bastantes cosas que sí tenemos que memorizar para poder seguir. Sí, sí, es cierto. Sí, sí implica trabajo. Pero, o sea, y por eso son buenas y malas noticias, creo. La mala noticia es que hay muchos verbos así, pero la buena noticia es que tienen algo en común todos ellos, porque eso alivia un poco el esfuerzo de memorización, porque podemos ya comenzar a observar los patrones y aplicar por analogía lo que se aprende de un verbo a otro verbo. ¿Otro comentario? Pastor, no sé si, como dijo la hermana, en verdad, estos verbos, más que todo al conjugar, si es difícil, como le dijo, tal vez por grupos, no sé cuál. Ahí es lo que yo también le pierdo, a ver cuál mismo se va, la pata, la kamets o tsere o la eh, segol, ahí me pierdo, entonces no sé si habrá como poner en grupitos de verbos para poder ir memorizando. No sé si, si de esa forma puede ayudar porque en ese grupo de verbos estamos perdiendo. Ujú, sí. Aquí observemos el grupo que tenemos aquí. Ah, hemos hablado de asa y baja, pero hay también Alá. Y sabemos que Alá es Alá, Alta, Alita, perdón, Alit, Aliti. Todo sigue este patrón, o sea, solamente cambiamos las consonantes, las dos consonantes primeras. Alu, alitem, asiten y asinu. Y en Vayictol, Vayal. Es que no hay G, ¿no es cierto? Aunque el verbo tiene G en su lema, no va a haber G aquí porque es el mismo patrón y está en este grupo. Vayal, Vataal, Vataal, Vataalli, Vaal, Vayaalu, Vataalena, Vataasu, Vataalena, Vanaal. Y a esta altura, tal vez al pronunciar cada una de estas formas, tal vez no todas, pero algunas de estas formas deben tener cierta familiaridad
porque hemos visto y escuchado estas formas mucho en los videos. Y eso es de ayuda porque cuando vamos tratando de decir la forma correcta según esta, eh, esta conjugación que tenemos en asa, podemos aplicarlo más fácilmente a otro verbo, ya que es un verbo que comparte las mismas características. Entonces, aquí, Olga, tenemos los grupos. O sea, tenemos aquí un grupo. Vamos a hablar de los otros grupos pronto. Pero justo eso es lo que se presenta en lección 71 y creo que les va a servir. Ah, a- aquí, estas imágenes en este documento saqué directamente del video 71B. Y tal vez nadie ha visto todavía 71B. Si no me equivoco, déjenme confirmar. Creo que es un deber para mañana. Pero todo esto va a ser a su disposición para dentro de ese video. Vamos a confirmar el trabajo para mañana. Sí, lección 71B. Voy a presentar esta, este video un poco de forma introductoria para que sepan qué es lo que viene y para que entiendan cómo usar esto. Catal, catal, Vaictol, Aquí lo primero que hace Beth es introducirnos a estas dos palabras en hebreo. Palabras que hemos usado mucho, pero aquí las vemos escritas y ella nos orienta en cuanto a su tabla aquí. Vaictol, catal, catal, Vaictol, Vaictol, Radaf, Radaf, Ahora, ella también nos va a orientar en cuanto a la clasificación de las consonantes en sus posiciones. Hat, Shetaim, Shalosh, Lo que podemos decir en cuanto al verbo radaf es que es un verbo de primera resh o también es un verbo de segunda dalet o de tercera p. Estas son las posiciones de cada consonante y cómo podemos hablar de los verbos y reconocer y clasificarlos. Ahat, Shetaim, Shalosh, Lo mismo se aplica a cualquier verbo. Esta letra siempre es la primera, la segunda y la tercera. Más o menos obvio, ¿no?
pero es importante entender esto para este רדף, video. קטל. הוא רדף. היא רדפה. אתה רדפת. את רדפת. אני רדפתי. Y básicamente, este es un video de 13 minutos. Y básicamente todo el video es esto. Conjugación de los verbos. Bet está haciendo ahora el verbo radaf y va conjugando primero katal, luego vayitol, pero de singular. Y radaf es lo que se llama un verbo fuerte, es decir, es regular. No hay irregularidades aquí. Observan, las consonantes se presentan de igual manera en todas las formas. Resh, dalet, pe. Resh, dalet, pe. En todas sus formas. Y solamente agregamos las terminaciones correspondientes. Es así de facilito porque radaf es un verbo fuerte. Y tiene a, ta, t y ti. En Vayictol vamos a ver acá. ויקטול. וירדוף. ותרדוף. ותרדוף. ותרדפי. וארדוף. Entonces aquí tenemos singular de Vayictol. Y la preformativa está puesta en rojo, tanto como la terminación. En uno de los casos hay una terminación también. Pero observen, es un verbo fuerte, porque en todos los casos tenemos resh, dalet, pe. Esto es diferente aquí, ¿no? Pero ¿por qué está diferente? Porque la P no es la última letra, entonces se usa la forma normal en vez de la sofit. קטל. הם רדפו. Y ahora está haciendo lo mismo en plural. Radfu es hem, ellos. הנה רדפו. אתם רדפתם. אתן רדפתן. אנחנו רדפנו. ויקטול. וירדפו. ותרדופנה. ותרדפו. ותרדופנה. ונרדוף. Entonces tenemos aquí completo de Katal y Vayictol en plural. Y todo es regular. Si uno quiere saber cuál es la forma normal de conjugar un verbo, radaf sirve, porque no hay cambios a las consonantes. Solamente agregamos una preformativa y en varios casos una terminación y ya tenemos la forma correspondiente. ¿Preguntas acerca de lo que está pasando aquí con Radaf? Sí, Sabrina.
Pastor, lo que pasa es que esto sí tendríamos que estar ahí, eh, repasa y repasa, repasa y repasa. Bueno, para mí, no sé en el caso de los demás, pero para mí sí está un poco complicado porque yo quitar letras y poner letras no sé bien eso. Sí, Y como dice hermana Olguita, no sé si es la Kamen, la Sheva, todo eso es así, con Sheva, sin Sheva, todas esas cosas. Entonces ahí sí se me hace complicado. sí. Estoy de acuerdo por un lado y estoy de desacuerdo por otro lado. ¿Por qué? O sea, es cierto, lo que nos toca es repasar, 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 mucho. Pero no deben, no deben temerse ahora a esta altura. ¿Por qué? Porque hasta aquí sí han repasado y repasado y repasado mucho, ¿no es cierto? Desde lección 21. Estamos en lección 71. Ah, eh, Algo de esto hemos aprendido ya por 50 lecciones. Y claro, hay porciones de esto que es más nuevo que otras, pero, pero sí han hecho bastante y a esta altura por primera vez, Beth s- une todo de forma sistemática para darnos una, un resumen ah, más eficiente de lo que hemos repasado. Entonces, ahora con todo recopilado así en una sola tabla, ahora se pone no más difícil, sino más fácil, porque la información de 50 lecciones ya está aquí, ya está alcanzable en un par de imágenes, dos imágenes para Radaf. Espero que puedan ver el lado positivo de esa manera también. Sí. Pero al mismo momento, eh, entiendo que no hemos dominado esto por completo todavía y sigue la necesidad de repasar, pero lo bueno es que aquí está para repasarlo. Pueden guardar el enlace de lección 71B si es de ayuda y repasarlo día tras día si quieren. Sí, Pastor, sí, Olga. quería preguntar, ¿estas formas de verbos conjugados es el patrón para todos? Y va para todos, por ejemplo, que viene catal y otra que es un verbo hueco, no sé, tres creo que son tres grupos o cuatro. Entonces, si es que viene, ya viene como patrón para todos los verbos, pero de acuerdo al grupo. Sí, de acuerdo al grupo es la parte importante. Aquí vamos a volver a lo que tengo aquí. Ah, de patrones verbales, podemos observar las tres posiciones de las consonantes. Y luego aquí tenemos radaf, que puede servir como tal vez el ejemplo más básico, pero entre cuatro verbos son así. Aquí tenemos tres verbos adicionales que son muy regulares. Shabbat es el verbo cesar, parar, ¿no? Karat, escribir. Y shahav, acostarse.
Estos cuatro verbos, radaf y estos tres son ejemplos de los verbos que hacen todo de manera normal, sin ajustes especiales. Son los verbos fuertes, regulares. Ahora, bajando aquí un poco más, hay también los verbos débiles. Y como mencionamos, este es un grupo de verbos que tienen en común. Todos estos son de tercera G. Son 6 verbos que hemos aprendido. Y lo que pasa al conjugar estos verbos, se conjugan de la misma manera con una excepción importante. Aquí no se pierde la P nunca, ¿no es cierto? Porque la P es una consonante fuerte, pero la G es una consonante débil y por eso se pierde muchas veces la G. Y eso es lo que está pasando en este grupo de verbos. Entonces sigue el mismo patrón de Radaf, pero tiene otra, otra característica que viene como una excepción a la regla normal. Y en lección 71, video 71b, se presentan otros grupos más. Observan, aquí es otro grupo. Esto es un grupo de dos vav, verbos como, ah, bueno, voy a decirlo de esta forma. Verbos como shav, rats, met y nas. Son verbos que tienen vav en segundo lugar, pero en su lema han perdido la vav. Y aquí vemos la conjugación de estos verbos. Tal vez vale observarlo con más detalle después. Pero otro grupo, aquí es otro grupo, el grupo de verbos de primera nun, como nasa, nashak y natán. Alzar, besar y dar. Son verbos de primera nun y tienen otras irregularidades por la presencia de nun. También tenemos un grupo de dos verbos de primera yod, como perdón, tres verbos. Yashav, yatsa y yarad. Sentarse, salir y bajar. Y la yod es débil. Y esto no es por ser un verbo débil, vamos a hablar de eso después, pero eso es todo. Todo eso se nos resume en el video de lección 71b. Aquí presentó el verbo fuerte, pero de aquí para adelante comienza a presentar verbos débiles.
Asa. Ahí está el verbo. Asa. El verbo asa, hizo. Y es un verbo de tercera G, ¿no? Ahat. Shetaim. Shalosh. Shalosh. He. Shalosh. He. Shalosh. He. Aquí están los verbos de Shalosh G. Shalosh. He. Asa. Katal. Y aquí, Bet recopila todas las formas y nos las presenta en un resumen para que podamos observar cuál es la diferencia en los verbos de tercera G. Gracias por esa pregunta, Olga. Es de ayuda a expresarlo de esta manera? ¿Tiene otra duda aquí? No, está bien. Si hay esos patrones, yo creo que dependiendo del grupo de verbo ya le podríamos conjugar. Aquí como todos estamos diciendo de que memorizar, comer bastantes habas. Sí, 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 bien dicho en cuanto a las habas y bien dicho en cuanto a los, ah, en cuanto a las formas según los grupos. Es por eso que quiero que tomen esto de buena noticia, que no será que cada vez que se introduce un nuevo verbo, hay que reconocer otras formas de conjugación. No, de aquí para adelante, lo más probable es que cuando se presenta un nuevo verbo, solamente nos toca observar qué consonantes tiene y en qué posición, y ya con esa información ya sabemos, es que el verbo eh, se une al grupo tal de tercera G, por ejemplo, o de primera yod. Y ya solamente observando las consonantes, vamos a predecir con ah, mucha precisión qué es la manera de conjugar este nuevo verbo. Seleccionar al grupo que corresponde. Eso es, eso es. Preciso, Olga. Ajá. Bien, otro comentario, ¿alguna inquietud? Entonces, vamos a ver otra cosa más relacionada con el, el video principal de lección 71, que aquí en esta lección se nos enseñan las formas Vayictol de femenino plural. Es decir, si es que, si es que tomamos el verbo lakaj como ejemplo, podemos hablar de varias formas que ya aprendimos, ¿no?
vaekah, vatikah, vatiki, vayikah, vatikah, vanikah. Aprendimos vatiku y vayiku. Pero aquí en lección 71, estas son las dos formas que se presentan. Y para hacer estas formas, vamos a seguir usando la preformativa tal, que es común a todos estos de segunda persona, ¿no es cierto? Vatikah, tú, masculino. Vatikhi, tú, femenino. Vatikhu, masculino plural, ustedes. Vatikahna. Vatikahna es de vosotras. Tiene también la preformativa tav, pero lo que tiene de nuevo es la terminación na. Vatikahna. Vatikah es para ata. Vatikah. Y Vatikah no tiene terminación. Pero en los demás de segunda persona hay una terminación que hay que agregar. Vatikhi, vatikhu y ahora vatikahna. Na. Es la terminación secreta para 2FP. Y como de buena noticia, usamos exactamente lo mismo para 3FS. Vaticana es ellas. Entonces, en esta lección se nos presentan estas dos formas y de todos los verbos son iguales entre segunda y tercera persona. Ahora, cabe mencionar, cabe enfatizar para que sepan esto, para que no se confundan. Volvamos a Catal. Aquí en Catal tenemos una sola forma para tercera persona plural. Es común entre masculino y femenino. Es la cajú. Ellos o ellas, no importa, se aplica a ambos géneros, ellos o ellas. La cajú. Pero aquí en Vayictol, ellos es Vayikhu y ellas Vatikahna. Sí, Sabrina. Sí, pastor, perdón, pero ahí cómo identificaríamos que es para ellos o ellas o solo por el contexto. Solo por el contexto, nada más. Ahí Sí, agrego. sí, buena pregunta. Solo por el contexto. Tal como hicimos, o sea, tal como hemos aprendido en este caso, ¿no? Recuerdan que aquí tenemos Vatikah, que es para ata, y tenemos Vatikah, que es para hi. Es la misma forma, pero es el contexto que nos ayuda. Sí, Bobby.
Quiero confirmar, ¿es para todos? O sea, esa forma de que segunda y tercera persona va siempre a ser así para Vallitol. Eso es lo que quería confirmar. Sí, para todos los verbos, sin excepción. O sea, en cada verbo, lo que va aquí será exactamente igual a lo que va acá. Y otra cosa, estoy notando que segunda y tercera persona de el masculino es igual todo, excepto que una está y la otra es yo. ¿Eso va a ser igual así también? O sea, como que es exactamente igual, solamente que la performativa cambia si es segunda o tercera persona. Sí, Ok. sí, muy buena observación también. Sí, observen lo que dice Bobby. Tenemos Vaticaj y Vallicaj. Es solamente cambio de preformativa. Y aquí en masculino, Vatikju y Vallikju. Lo único que cambia es la preformativa. Desconozco, o sea, en este momento no se me ocurre ninguna excepción a eso, Bobby. Ujú, y buena observación. Ah, observemos las preformativas también, de manera de repaso y consolidación en nuestra mente. Tenemos Aleph y Nun para primera persona. Vaikaj, yo. Vanikaj, nosotros. La preformativa de segunda persona siempre es tav, solamente con variación de terminación. Vatikaj, vatikhi, vatikhu, vatikajna. Y en tercera persona alternamos. Masculino es yod, femenino es tav. Tenemos yod, tav, yod, tav. Aquí, entre estos dos, la única diferencia es de la preformativa. Vallicaj o vaticaj. Igual como dijimos en este sentido, ¿no? Vertical aquí. Tav y yod. Acá yod y tav. Y por acá hay más diferencia entre las formas en plural, pero podemos observar que las preformativas son yod y tav. ¿Qué más? ¿Qué otras observaciones podemos hacer aquí? Aprender a memorizar la clave ahí también. Sí, 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 hay, ayuda bastante la clave. sí, ese documento que Olga preparó originalmente y yo les he mandado. Si alguien no puede encontrarlo, pues nos recuerdan para compartir de nuevo también, ¿no? Y porque toda esta información se presenta de otra manera en ese documento. Y aquí tenemos este documento, entonces, que se dedica específicamente a la lección 71, que realmente presenta lo mismo, pero de otra forma. Ya dije esto.
que Catal tiene diferencia ah, entre masculino y femenino. Y también y para las formas femeninas plurales es diferente entre segunda y tercera persona, como, como decimos aquí, esto, l'kahten y la puede, esto puede ser femenino y es diferente, ¿no? Pero segunda y tercera de femenino es igual en Vayictol. Eso es lo que se expresa aquí arriba. Hay una sola forma en Vayictol. Y aquí en esta tabla, podemos practicar esta nueva forma de Vayictol femenino plural con varios verbos, ¿no? Kum, shav, yashav, halach, etcétera. Aquí se presentan las formas para femenino plural. Vatakomna, vatashovna, vateshavna, vatelachna, vatavona, vatirena, vatetsena, vatihyena, vatisho, perdón, vatisena, vatojalna, vativkena. Son varias formas, son varios ejemplos de estas formas. Y esto es para ustedes, femenino. Y usted y ellas es exactamente lo mismo, lo que acabo de decir para ustedes. Son las mismas formas. Entonces, en cada uno de estos, como en respuesta de la pregunta de Bobby, en cada uno de estos verbos es igual, tanto para segunda como para tercera persona de femenino plural. Ahora, esta tabla también tiene el imperativo, que es el mandato a las mujeres cuando es más de una mujer. Mandato masculino para este primer verbo es cum, levántate. Femenino, kumi, para ¿no? Es singular, kumi. El uno, cum, y el otro, kumi, solo hay que agregar i al final. En plural tenemos vosotros y vosotras. Ah, les muestro acá. No, no es un buen ejemplo. Vamos a usar el verbo halach. Creo que ahí tenemos. Sí, aquí está. Lech, lechi. Agregamos i al final. En plural
son estos. Si estamos hablando a un grupo de hombres o un grupo de mujeres. O un grupo mixto cae en la primera categoría también. Lehu es masculino y lechna es femenino. Agregamos na. Entonces, la forma más básica es masculino singular, ¿no es cierto? Lech. Pero tenemos tres terminaciones para completarlo. I, u y na. Lech se convierte en lechi, lechu y lechna. ¿Está claro? El uno sin ninguna terminación, lech. Pero las otras tres tienen sus terminaciones especiales. Y aquí obviamente sí, o sea, más es esta y la otra. Esta y esta tienen shva en vez de ser. Pero más es que hay que observar la terminación. I, u o na. Y aquí tenemos ejemplos. Comna, levántense. Shovna, vuelvan. Ustedes mujeres. Pastor, disculpe, ¿puede hacer un poquito más el zoom, las letras? Sí, por supuesto. Por favor, gracias. Gracias, hermano. ¿Qué tal? ¿Así? Ok. Comna es levántense. Shovna, vuelvan. Shevna, siéntense. Y aquí tenemos esta famosa pareja entre Shav y Yashav, ¿no es cierto? Que esa yod es complicada. Shav para el imperativo es masculino es shuv, shuvi, femenino, shvu, masculino plural, y shovna, ah, femenino plural. Pero aquí tenemos yashav que pierde la yod. Entonces se parece bastante, pero es diferente, ¿no? Porque la yod se representa más con la tsere en esta posición bajo la primera consonante. Yashav para el imperativo es shevna. Shovna y shevna. Y Shovna tiene eh, más se parece a la Shurek que se perdió en esta forma, ¿no? Porque los sonidos O y U son algo similares y aquí la yod se presenta con E, que más corresponde a yod. Las otras creo que son cuatro ejemplos más, ¿no? Aquí lechna, bona, bo, sabemos, hace tiempo, ¿no? Bo. Tenemos bo, boi, bou y ahora bona. No es difícil, solamente es cuestión de agregar otra terminación más, ¿no? Y acostumbrarnos a escucharlo.
y esa es la parte que se gana con la repetición. Aquí, vean, es reena, viene de ra'a, y la G se representa con yod, tenemos na, y tseena, salgan, vosotras. Preguntas, inquietudes. Pastor, los dos, lo que es Rena y Cena, creo que es esa. Ah, eh, Esta no se puede ir ni con Cere ni Segol, porque en Aleph tiene Segol, ¿será por eso está con Sheba? ah, ah, mm, ¿qué será? No sé, la verdad, ahorita no estoy preparado para decir el por qué. Es una buena observación, hermana, que sí, sí es diferente en comparación al patrón general que tenemos en los otros verbos, pero para decir exactamente las reglas y por qué no estoy preparado. Gracias por expresarlo, de todos modos. A todos nos tocará considerar más ahí. ¿Otra inquietud? Bien. Volvamos a este otro documento entonces. Ah, hemos hablado de los verbos fuertes como radaf, shavat, karat y shahav. Tenemos también los verbos débiles, que ya hablamos de tercera G, que es la primera clase de verbo débil que vimos. Ahora, consideremos más otro verbo débil, que es el verbo de segunda vav. Y esto prácticamente es igual para segunda yod, porque se agrupan los dos en un solo grupo que se llama los verbos huecos. Huecos porque el centro del verbo tiene una consonante que suele desaparecerse y dejar un hueco donde va. Son los verbos de segunda vav y segunda yod. Y esto es el resultado. Vean el hueco que hay aquí. El verbo es kof vav mem. Pero en Catal, como ya aprendimos hace tiempo, tenemos cam, cama, camta, camt, camti, camu, camtem, camten y camnu. En ninguna de estas formas tenemos la vav. No se presenta porque es un verbo hueco. En el imperativo, sí, ¿no? Tenemos cum, cumi, en dos formas, por lo menos. Y va a haber otras formas en el futuro donde observamos
la presencia de la vav, creo. Pero esto es el patrón de los verbos huecos. Y es todo un grupo, ¿no? Porque esta es la conjugación de kam, pero consideremos shav. Shav es igual porque cabe en el mismo patrón. Shav, shava, shavta, shaft, shavti. Y podemos hacer lo mismo con cualquier verbo de este grupo. Sí, Sabrina. Pastor, ahí sí yo no le entiendo por qué dicen verbos huecos. ¿Es porque le falta alguna letra o no sé? Sí, No sé entender eso, sí. perdón. ¿Qué quiere decir come, Sabrina? El levantarse, creo. Sí, correcto. Levantarse, correcto. Solo para estar seguro de que está recordando el verbo. Ahora, pero la raíz del verbo no es come. Come es la lema y la raíz se conforma de kof, vav, mem. Y se llama un verbo hueco, ¿por qué? Porque en el centro aquí hay una vav que desaparece dejando un hueco metafórico. Ni hay espacio aquí, no van a observar el espacio del hueco. No, no es eso. Pero en lo que se presenta aquí, Khan, está desaparecida la vav, ¿no es cierto? Y se puede decir, entre la kof y la mem hay un hueco donde antes había una vav, pero no está, porque la vav es débil y desaparece en esta forma. Ahora me explico mejor, Sabrina, o qué más, No, no, ya le entendí. ya, ok, Es por- sí. gracias. Y en Vayictol es casi lo mismo, observamos. Vayacom, Vatacom, Vatakumi. Y hay interesante aquí, no sé si les ha ocurrido entender lo que está pasando aquí. Aquí tenemos Vatakumi y se presenta la vocal kibutz, que no es común, es la U corta, ¿no es cierto? ¿Por qué usamos kibutz aquí? U cuando no es común no se usa en los verbos fuertes. ¿Qué se usa en los verbos fuertes como radaf? Ah, aquí está. Batir, aquí creo que. Batir batir de fi y batir dof. Pero en el verbo hueco tenemos U después de la primera consonante porque hay algo restante de la vav y ah, su, o sea, la vav, sabemos que la vav puede pronunciarse como shurek, ¿no? U. Se pronuncia como U cuando es una vocal.
y aquí tenemos una vocal representando algo de eso. Y aquí en esta forma, vacuum, ¿qué es esto? Apareció la vav. Ahí tenemos la vav, ahí totalmente presente. Vacuum. Entonces, suele asomarse en ciertas instancias, pero eso es dependiendo de la forma conjugada. Olga, Pastor, sí es algo raro, ¿no? Que ahí le asoma el Shure. Pero ¿qué tal sale o es algo falta ortográfico? No sé, si le ponemos el kibutz ah, o buena es pregunta. algo que es falta ortográfico. Solo eso quería preguntar. Ajá. Ah, no puedo decir con certeza aquí. Yo supongo que sería falta ortográfica, pero es posible. En ciertas de estas formas, hay veces que en ciertas formas aparece de una manera y de otra manera. Y hay variedad de ortografía a veces en la Biblia, porque tenemos más de un autor que escribió en más de una época y hay variedad. Pero en tal caso, lo que hace Beth es escoge la forma más común, probablemente, y presenta eso. Y no he hecho la investigación necesaria para saber si es que hay alguna vez que usamos kibutz en vez de shurek para esta forma. Podríamos investigar y no sería tan difícil, no es difícil con mi software bíblico ah, que puedo usar para analizar rápidamente toda la Biblia. Pero sí, buena pregunta y nos queda pendiente para el futuro. ¿Otra pregunta? Entonces, eso es el grupo de los verbos de segunda VAV. Otro grupo. Tenemos un grupo de verbos que conocemos, que es primera nun. Tenemos nafal, nasa, nashak y natan. Cuatro verbos que son muy familiares para nosotros. Y aquí, aunque tal vez no lo hemos considerado mucho, mucho hay los casos, muchos, en los cuales la nun desaparece. En Catal no. Vean, aquí en Catal ni una vez desaparece la nun. Todo regular en Catal. Pero en Vallictol, ¿dónde está la nun? ¿Dónde está? Pues no está. Pero la nun se representa con un dagesh en la siguiente letra. ¿Cuál es la siguiente? Pues este verbo es nafal, nun pe lamed. La P es la siguiente letra. Tenemos vallipol. La nun desapareció después de la preformativa, pero en la P tenemos el dagesh, que indica que la nun se asimiló a la P.
Tenemos vallipol, vatipol, 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 vatipli, vaepol. Ninguna nun por ahí. Y en plural tenemos valliplu, ellos se cayeron. Vatipolna es la nueva forma de femenino plural. Ellas se cayeron. Vatiplu, ustedes se cayeron. Vatipolna, vosotras se cayeron, que es igual a esta forma. Y aquí, ¿qué tenemos? Esto es un poco confuso, ¿no? ¿Qué tenemos? Hay una nun, ¿no? Pero cuidado, porque la nun es la preformativa. La nun indica primera persona plural, anahnu. ¿Y qué tenemos dentro de la P? Un dagesh. Y el dagesh nos indica, hay otra nun que desapareció, que es la nun de la raíz. ¿Preguntas sobre los verbos de primera nun? Pastor, de lo que estoy viendo, no sé si no puse atención. Lo que es en Catal, el verbo es nafal, no, no es napal, porque en Catal vas solo con la F y Invaictol se transforma en P, es así. Ajá, sí, sí, sí. Claro, la P aquí no tiene dagesh y sabemos que la P sin dagesh tiene sonido de F. Esto por todas las formas de catal es así. Y aquí se convierte en sonido de P. ¿Por qué? Pues, justo por la misma razón, ¿no? Que desapareció la nun. Porque es la nun que puso el dagesh dentro de la P. Gracias, Olga. No había observado ese detalle y gracias por mencionarlo. Muy interesante, ¿no? Y un grupo de verbos de primera yod, como yashav, yatsa y yarad. En este caso, la yod suele desaparecer, pero lo que se representa, la yod es distinto. No es el dagesh como en el caso de la nun. Ah, observamos, en Catal, todo normal. Yo, en Catal. En Vayictol, aquí, por ejemplo, para Hu tenemos Vayeshev y se sentó, Vayeshev. Ah, ¿cuál es el verbo parecido? El Vaya. de volver, ¿Qué dijo Bobby? el de volver, Sí, porque volver. Así es. Olga, ¿cómo se dice volver en Catal aquí?
No es volver, a ver, uno es Vayashov y otro es Vayeshev. Ajá, Vayashov, Vayeshev, correcto. Aquí es Yashav y Shav, ¿no es cierto? Yashav y Shav. El uno es primera yod, el otro es verbo hueco. El verbo hueco es Vayashov y escuchamos O en la posición donde queda el hueco. Vayashov. Y el otro, aquí el verbo de primera yod es Vayeshev. Y lo extraño aquí es que no hay pataj debajo de la yod, ¿no es cierto? Para muchos de los verbos eso no es, vamos a escuchar vaya o en otros casos vayí, pero aquí tenemos vaye, vayeshev. Y es que esto es un verbo de primera yod y ¿dónde está la yod? Se, se representa con esta vocal tsere. Por eso hemos dicho en el pasado, ¿cómo podemos recordar cuál es yashav y cuál es shav? Los verbos vayictol de yashav, todos tienen la vocal e en esta posición. Vayeshev, Vateshev, Vateshev, Vate, Vateshvi y Vallese. Vateshev. Y en plural, igual, e, con varias preformativas. Entonces, eso es la característica principal de los verbos de primera yo. ¿Qué les parece? Nos parece muy mucha información para el cerebro. Sí, Pero sí, o sea, como tú dices, ya lo hemos visto, solo que es como en este capítulo es como demasiado para el cerebro a la vez, como que sí. cuesta un montón. Pero sí es cierto, ya lo hemos visto, son verbos que hemos trabajado antes. Sí, correcto. Y sepan, sepan algo, que esta lección vamos a alargar 3 semanas estudiando esta lección, porque sé que es mucho y es por eso que también pensé, era momento preciso para repasar los verbos anterior a esto, para que todo sea un poco más fresco en la mente. Y ahora tenemos 3 semanas para seguir repitiendo estos videos y si no es dominarlos para el final de las 3 semanas, por lo menos tener cierta comodidad con esta información que no va a ser tan, tan nuevo después de 3 semanas. Y también hay ah, más actividades en EducaPlay, más de lo normal, que van a tener más juegos con verbos y otras cosas para practicar. Sabrina tenía un comentario, creo.
Sí, pastor, justamente iba a decir de que tendría entonces que alargar más las clases, pero como ya se me adelantó, ya no dije nada. Gracias, pastor. Qué bueno, estamos pensando igual en ese sentido. Y ahí llegamos al final de los verbos débiles que se presentan, que se ah, recopilan en esta lección. Pero hay otro detalle más que queremos observar, porque al final de este video también se habla de diber. Diber es un verbo especial. ah, y, y tiene tiene otro patrón de conjugación aquí, ¿no? Principalmente porque, bueno, dos cosas. Primero, cambio de vocales. Eh, es más común tener aquí dos vocales de clase A, como por ejemplo radaf. Tenemos Kametz, Patah. O aquí, inclusive en Catal, veamos, Catal tiene el patrón normal. Kametz, Patah. Catal, Radaf, Halach, Asa. Si no es, Asa no es Patah, pero es clase A por lo menos. Pero aquí, ¿por qué? Tenemos IE, Hirek, Segol. Y el otro detalle es que dentro de la bet hay un dagesh. Hay un dagesh en la dalet, pero esto es natural porque la dalet es una letra begat kefat. Cuando las begat kefat inician la palabra o inician la pronunciación, requieren el dagesh. Pero aquí la bet no es el inicio y tiene dagesh. Estas dos cosas son características de este patrón de conjugación. ¿Y qué es este patrón de conjugación? Esto es un verbo que se presenta en otro binyan. Hablando hebreo, se llama binyan. En español podemos decir literalmente tallo, tallo. Pensando en una planta, casi como un árbol, con todas las formas que se presentan de la raíz del verbo. Hay más de un tallo, más de una dirección que los verbos pueden crecer. Y los verbos tienen varias opciones y se presentan en más de una manera, la mayoría de los verbos. Pero aquí el verbo diber nunca se presenta en el tallo cal. Cal, o sea, catal es de cal. El tallo o el sistema de conjugación de los verbos arriba es cal. Y catal es perfecto de esto. Esto realmente no es catal, pero por analogía podemos decir catal como el ah, perfecto, por lo menos, y aquí va consecutiva del imperfecto. Ahora, PL, aquí dice PL. PL es el nombre del sistema de conjugación que muchas veces se usa para intensificar el sentido del verbo.
para enfatizar algo. Pero con esta palabra, diber, es que la palabra nunca se presenta en cal, tiene que estar en piel. Y vamos a hablar más de piel en el futuro, pero solo tienen que saber si es que quieren clasificar diber en uno de los verbos de arriba, perdón, en uno de los grupos de arriba, no podrán, porque tiene estas vocales y un dagesh extra. Y es porque es un verbo de piel que en el futuro tendremos más información. Pero es por eso, nada más. Por ahora pueden considerar entre los verbos que conocemos, diber es una clase, está en una clase solitaria. Sí, Olga. Pastor, si, si es que encontramos, por ejemplo, ahorita como está sin nicodots o sin vocales, de ahí podríamos confundir. Si es que está si encontramos claro, con los vocales, y ahí sí podemos nosotros clasificar, pero muchas veces a veces encuentran sin vocales, entonces ahí sí podría equivocarnos, diría Pastor. Claro, sí, sí, sí. Si estuviera sin vocales aquí, tendríamos tal vez la tentación de decir davar y davra. ah, Sería davarta, devart, tal vez. Devarti. Algo extraño, ¿no? Pensando, seguramente es un verbo de catal normal que sigue el mismo patrón de radar. Y ah, los que, los que, los que saben hebreo de verdad, los que son los hebreos modernos que viven en Israel ahora, ellos saben leer estas cosas sin las vocales y tienen una actitud tremenda para su lengua porque han estudiado mucho y han aprendido desde la niñez, ¿no? Pero ellos a la vista, sin la ayuda de las vocales, saben hacer esto. Y también Moisés. Y después de Moisés también hay muchos profetas que manejaban las escrituras por siglos, sabían todas las reglas sin la ayuda de las Nikudot, de las vocales y Dagesh y todas estas marcas adicionales. Pero por ahora estamos aprendiendo con un poco de bastante ayuda en ese sentido. Gracias, buen comentario, hermano. Entonces, eso es la particularidad de Diber y el por qué se presenta también en lección 71b. Eh, Pienso que, o sea, hemos hablado de, como ya dijeron hace bastante momentos atrás, estamos hablando de mucho contenido, ¿no? Mucho contenido. Y creo que he dejado sus cerebros cansados, tal como inclusive el mío, un poco cansado ahorita, ¿no? Entonces, pero estamos al final de la clase.
Creo que lo dejamos ahí por ahora y no hay que captar, o sea, no hay que dominar todo de una, pero espero que hayan captado más o menos dos cosas. La presentación de estas tablas y para cómo nos sirvan, ¿no? Cómo interpretar lo que Beth está diciendo en 71b. Y en segundo lugar, ah, que capten que todo esto no es nada más que una recopilación de información que hemos estudiado por todos lados. Ahora solamente unido en una sola presentación para que podamos observarlo de una. Ahora les cuento, hemos hablado un poco de esto en el pasado, pero les hago recordar, yo aprendí hebreo de otra manera. Yo fui a un seminario donde nos dieron un texto y, ah, y, y nos dieron toda la información de golpe en cortas lecciones. Y lo que nos hicieron fue totalmente al revés, al revés de lo que hace Beth. Beth, ¿qué ha hecho? Comenzó enseñando halach, ba y asa. Y luego aprendimos halachta, bata, hasta. Y poco a poco fuimos expandiendo y conociendo todas estas formas. Entonces nos enseñó primero las formas y luego ahora Beth está diciendo, vean, si es que unimos todas estas formas, esto es lo que tenemos, una, una tabla de mucha información. Yo aprendí al revés. Lo que nos hicieron fue, aquí está la tabla, memorícenlo. Y fue duro, fue bastante duro, más duro, creo yo, de lo que estamos haciendo en este curso. Y comenzamos con esto, es decir, comenzamos prácticamente con lección, bueno, primero con lección 19, que es el alfabeto, y después de considerar un poco los sustantivos, etcétera. Luego pasamos a lección 71 con la conjugación de verbos. Presentaron primero el verbo fuerte. Aquí está la conjugación, memorizan la tabla. Y luego presentaron los verbos débiles. Pero ustedes tienen la ventaja de aprender casi como niños escuchando esto por varios meses, varios años realmente, como un niño chiquito escucha a sus papás hablando la lengua y luego va a la escuela y le enseñan, y esto se llama la conjugación, y aquí está la tabla con todas las formas del verbo, y el estudiante dice, ah, sí. Yo reconozco estas formas del verbo, pero realmente es primera vez que considero unirlo todo así, organizado y estructurado. Bueno, bastante
espantosa la cosa, pero y entiendo lo que ustedes pueden estar sintiendo ahora, pero no es tan malo, solo es otra presentación de lo que han visto muchas semanas y meses en estos videos. ¿De acuerdo? Anímense y disfruten los videos en esta semana. Yo sé que esta clase ha sido ah, bastante información y falta de dinámica, pero los videos tienen esa fuerte, entonces pueden hacer y disfrutar eso en su estudio en esta semana. Y nos veremos en 8 días. Voy a orar y terminar nuestra reunión. Gracias, Padre, por lo que hemos considerado hoy. Pido tu ayuda para mis estudiantes para sintetizar esta información y tener confianza sobre sus conocimientos que realmente ya han adquirido estas formas y solamente tienen que ah, considerarlas de otra manera ahora. Con la excepción de la forma de femenino plural, que es nuevo, pero que realmente es poco eh, en cuanto a su diferencia. Es solamente una forma más usando lo que hemos aprendido, la preformativa y la terminación. Padre, es lindo esto, es lindo y no solo por ser una lengua, las lenguas son lindas. Tal vez no todos nos sentimos de la misma manera, pero tú nos diste la palabra, tu revelación en esta estructura, usando estos patrones. Muestra tu inteligencia, porque es mucho. Y tu inteligencia es infinitamente más allá de la nuestra. Y por eso te pedimos que nos ayudes a captar bien estas cosas, porque tú puedes imponernos un conocimiento si nos entregamos al estudio, nos dedicamos con constancia. Sabemos que tú eres más que capaz de ayudarnos con esto y te agradecemos y te daremos toda la gloria por lo que haces y te serviremos con estas destrezas por años. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Shalom. Shalom, Berajot. Brachot. Shalom. Que nos cuenta bien, ¿no?